Hola niños, es un gusto dirigirme nuevamente a ustedes. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes estas temáticas, en este caso, figuras literarias, metonimia y sinécdoque. Quiero dar gracias porque las lluvias ya cesaron, esta es la semana después de las lluvias y espero que ustedes estén muy bien, que no les haya sucedido nada durante todo este tiempo en que la situación se puso más complicada y que ahora estemos viendo el sol que irradia estos días. Quiero compartir con ustedes esta reflexión que dice, eres director, productor y protagonista de tu propia película. ¿Qué quieren decir esta frase? Que nosotros somos personalidades muy famosas porque Dios nos dio la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y entonces somos capaces de dirigir, se podría decir, nuestra vida, de producirla y de actuarla. Y nosotros nos vamos a dirigir con la ayuda de Dios. Entonces debemos de sentirnos muy bien con nosotros mismos porque somos los artífices de nuestra propia vida. Todo lo que nosotros hagamos tendrá una consecuencia positiva o negativa, dependiendo de las decisiones que tomemos. Y por esta razón es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que hagamos. Y para continuar, vamos a desarrollar esta temática. Recordemos que las figuras literarias son muy utilizadas para embellecer lo que escribimos o lo que nosotros decimos y que en la vida diaria las utilizamos, pero como es muy común, nosotros no nos damos cuenta. Pero somos grandes artistas, eso recuérdenlo. Metonimia. Esta figura consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, pero con la que guarda cierta relación que puede ser de proximidad, de causa o de tiempo. Y en el ejemplo tenemos, estoy escuchando a Mozart. Entonces hemos nombrado una cosa para hacer referencia a otra. En realidad no podemos escuchar a este artista porque murió hace tiempo, sino que hacemos referencia a que estamos escuchando la música que él nos heredó. Y este sería el ejemplo de metonimia. Hay diferentes tipos que son los que vamos a ver a continuación y que también tiene en su libro, pero he querido compartir con ustedes ejemplos diferentes a los del libro. Estos son los primeros tipos. El efecto por la causa quiere decir que nosotros vamos a dar a conocer el efecto, pero para hacer referencia a la causa que lo produce. Como ejemplo tenemos los niños son la alegría del hogar. Entonces nos estamos refiriendo a que con ellos ya no se puede estar triste porque irradian alegría y nos causan mucha felicidad. El segundo tipo sería el inverso de este, la causa por el efecto. Entonces acá vamos a decir cuál es la causa pero para hacer referencia al efecto. Y tenemos como ejemplo, le hizo daño el sol, para hacer referencia que fue el calor del sol el que tuvo este efecto. Y estos serían los primeros dos tipos. Vamos a ver los siguientes. Tenemos también estos tipos, el instrumento por el agente. Vamos a hacer referencia al instrumento que es utilizado. Como ejemplo tenemos la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Entonces hacemos referencia a el instrumento que utilizaba. Si ustedes se recuerdan, Miguel de Cervantes era un escritor muy famoso del manierismo y el instrumento entonces en esa época que se utilizaba era una pluma y por eso hacemos referencia a él diciendo la mejor pluma de la literatura universal. El segundo tipo sería el autor por la obra. Vamos a dar a conocer el autor para hacer referencia a la obra que éste creó. Y en este caso tenemos un Picasso. Alguien puede decir, compró un Picasso.
o visitó la galería y observó un Picasso y nos estamos refiriendo a un cuadro como el que tenemos ilustrado en la pantalla de Picasso, del autor. El otro sería, el otro ejemplo de este tipo, autor por obra. En el museo hay varios Rubens para referirnos también a otro pintor y para referirnos específicamente a los cuadros de este pintor. También podríamos decir leyó a Virgilio, entonces no podemos leer una persona, ¿verdad? Pero utilizando esta figura literaria, sabemos que es una obra de este autor, en este caso de Virgilio, y estos serían los próximos tipos. Vamos a ver los demás. La otra figura que estudiaremos es la sinécdoque. Vamos a leer la definición y luego le explico. Consiste en la designación de un objeto o de un todo con el nombre de una de las partes o al contrario, designar una parte con el nombre del todo. Si ustedes observan, esta definición es muy parecida a la metonimia, ¿verdad? Consiste en designar una cosa con el nombre de otra o viceversa, como observamos en los tipos de metonimia. Pues déjenme decirles que la sinécdoque es un tipo de metonimia, entonces lo que sabemos, lo que tenemos que saber distinguir nada más es los tipos para que los podamos emplear. Y como ejemplo tiene 15 primaveras para hacer referencia a la edad de una joven o de un joven. También la sinécdoque tiene tipos que son muy parecidos a los de la metonimia, pero la sinécdoque viene y complementa los tipos de la metonimia. Veámoslos. El primer tipo que veremos es la parte por el todo. Consiste en que nosotros vamos a dar a conocer una parte que pertenece a un todo universal. Por ejemplo, hay 12 lados por cabeza. ¿Qué cabeza? Es una parte de un todo, de una persona. Entonces, cuando digo esto, me refiero a cada individuo. Otro ejemplo podría ser, vimos las velas llegar a lo lejos. Y acá estamos dando a conocer una parte de un todo, de un barco, y con eso nosotros podemos comprender que hacemos referencia a esos barcos. Está la contraparte también, que sería el todo por la parte, y acá es al revés, ¿verdad? Vamos a dar a conocer el todo para referirnos a una parte de él. Y como ejemplo tenemos, todo el mundo dice lo mismo. Entonces no es posible, ¿verdad?, que todas las personas digan lo mismo y que nosotros sepamos que es todo, todas las personas. Entonces nos referimos a que es una cantidad numerosa de personas. El otro ejemplo sería, la ciudad se volcó a las calles a reclamar. Entonces, no hacemos referencia a la ciudad porque nosotros sabemos que la ciudad la componen casas, árboles, sino que nos referimos a una parte, serían las personas nada más, los ciudadanos. Vamos a ver los siguientes tipos. Tenemos también el contenido por el continente. Y yo he escuchado muchos ejemplos de este tipo. Tenemos acá tomar una copa. No es posible tomarse un objeto, ¿verdad? Pero sí lo que tiene dentro. También hay personas que dicen, quiero una bolsa de agua. Y entonces es válido si usted sabe que este es un tipo de sinécdoque, ¿verdad? Mientras no es válido, no es, sería gramatical, pero si usted está utilizando figuras literarias, sí es válido y lo conoce también. Luego está también la materia por el objeto y acá te podríamos decir un lienzo, deme un lienzo y hacemos referencia a que usted necesita un cuadro. Vamos a los siguientes tipos. Estos serían los últimos tipos, lo concreto por lo abstracto, y como ejemplo tenemos respetar sus canas. Esto sería concreto, pero en realidad algo abstracto a lo que nos referimos es respetar a la gente mayor, respetar su edad también. Cuando alguien se dirige a hablar con una persona mayor, debe de hacerlo con mucho respeto.
tener buena cabeza. Esto se referencia a que alguien es muy inteligente, tener buena estrella. Y hay personas que dicen que tienen mucha suerte y por eso existe este ejemplo. También ganarás el pan con el sudor de tu frente, que quiere decir con trabajo. También existe el tipo de decir el singular para hacer referencia al plural. Y como ejemplo tenemos el perro es un animal fiel. Entonces no se refiere a un solo perro, sino que a todos de forma general. También está el otro ejemplo, el nadador tiene mucha resistencia. Y este hace referencia a que el nadador es en lugar de varios nadadores, es decir, todos los nadadores tienen buena resistencia y por eso es que se dedican a esto. Hasta aquí llegamos con los ejemplos de metonimia y sinécdoque. Espero que les sirvan para resolver las actividades que usted tiene en su libro y cualquier duda que usted tenga, hágamela saber por los medios ya establecidos que yo le contestaré de inmediato. Y felicito también porque recibí trabajos muy bonitos esta semana. He leído también varias historias, he visto esquemas muy bien construidos y los felicito por su esfuerzo. Tienen que continuar así hasta lograr excelencia en todo, mejorando cada día. Dios les bendiga.